La verdad que es un placer, es un honor poder compartir en esta noche una palabra del Señor. Creo que estamos en un tiempo muy oportuno para poder recibir de parte del Señor, poder escuchar palabra de Dios. Cada cosa que se está viviendo hoy en nuestra sociedad, eh, este tiempo, aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad de Puerto Madryn, hemos trabajado un montón por todas las cosas que se han vivido justamente por el tema de esta pandemia. Así que creo que es un momento muy oportuno donde la gente está muy necesitada, la gente está muy receptiva, la gente está con muchas cosas en su cabeza y más aún ahora que está terminando el año, ¿no? Creo que la gente necesita escuchar un mensaje del Señor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza. Y bueno, como decía, es un placer poder compartir esta noche. Como nos compartía Joel, decía recién, bueno, trabajo juntamente con mi esposa acá en la ciudad de Puerto Madryn y estamos muy abocados en lo que es la niñez, la adolescencia, porque creemos en el propósito del Señor en la vida de los niños. Creemos que son diseño de Dios y tienen un propósito cada uno en específico. Y creo que con nosotros como adultos tenemos ese trabajo también de formarlos y poder guiarlos en este caminar con el Señor, sobre todo con el tiempo que se está viviendo, con todas las cosas que están pasando. Yo me ponía a pensar esto: ¿cuál es el mundo, la sociedad que van a enfrentar mis hijos el día de mañana, cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes? ¿Cuáles son esas cosas que van a enfrentar? Y pensaba, hoy estamos, por ejemplo, luchando por la ley del aborto, si se aprueba, si no se aprueba, pero el día de mañana esto va a ser nada, van a ser cosas mucho peores, cosas mucho más difíciles que van a tener que enfrentar nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, digo yo, qué importante poder tener fundamentos en nuestra vida para poder enfrentar este mundo corrupto, este mundo tan degradado, tan disuelto, este mundo que está cada vez peor, ¿no? Y en esta noche quería compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón y quisiera que me acompañaran, si tienen su Biblia, los que están del otro lado, eh, pueden acompañarme a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del versículo 13 en adelante vamos a leer. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y tiene un poquito que ver con lo que estaba compartiendo recién, ¿no? Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Leímos de Mateo capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 13. Y es interesante poder escuchar lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Los discípulos lo apartaron a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿cuándo va a pasar todo esto? Y ahí Jesús comienza a dar una larga lista de todas las cosas que van a empezar a acontecer. Ahora, si en ese momento Jesús les estaba diciendo esto a los discípulos, diciéndole estas cosas van a comenzar a acontecer, yo me pongo a pensar, estas cosas ahora están aconteciendo y van a acontecer mucho peor. Pero me ponía a pensar en lo que genera el escuchar esto. Si nos dicen que va a haber
guerras, va a haber muchos problemas, que vamos a ser aborrecidos, que nos van a matar. Cuando uno escucha estas cosas, y como escucharon los discípulos, creo que de cierta forma genera un poco de temor, un poco de miedo, inseguridad, porque uno dice, ¿cómo es que va a pasar todo esto si Dios es el dueño de la tierra, si Dios es quien gobierna, si Dios es quien tiene todo el poder? ¿Cómo es que van a acontecer todas estas cosas? Uno se pregunta así, y muchas personas que no son cristianas, justamente es el argumento que tienen. Si Dios estuviera presente, si Dios amara, si a Dios le preocupara, haría esto y aquello. Pero eso no significa de que Dios no está en medio nuestro. Al contrario, mucho más presente está Dios en nuestra vida, porque Él es quien nos ayuda a poder enfrentar estas cosas. Él es quien nos ayuda a poder enfrentar, a fortalecernos para enfrentar estas cosas. Y una de las cosas que pensaba, por ejemplo, acá en la ciudad de Puerto Madryn, un lugar de playa, un lugar muy turístico, y sobre todo ahora que es el verano, pareciera que la pandemia se terminó ahora porque abrieron todas las puertas y está llegando gente por el turismo, pareciera que no pasó nada. Y yo me ponía a pensar, ahora que la ciudad está llena de gente, vienen todos acá a veranear, y se anuncian de que acá en la ciudad de Puerto Madryn va a venir un maremoto. ¿Cuál es la actitud que uno tomaría? Si me dicen acá en Puerto Madryn, en una ciudad que está a orillas del mar, se viene un maremoto, se viene una tormenta, creo que nosotros tenemos dos opciones. O nos anulamos, nos quedamos como duros, no sabemos qué hacer, sin reacción, y decimos, bueno, ya está, es lo que nos toca vivir, es lo que le toca vivir a la ciudad, tenemos que estar acá. Y muchas veces el temor es lo que genera nuestra vida, la resignación, genera esta parálisis en nosotros que no nos deja actuar, que no nos deja enfrentar una situación y nos lleva a tener una cierta resignación a la situación que se está viviendo y decimos, bueno, si es lo que me toca vivir. O tenemos la otra opción también de decir, no, esto me va a movilizar, esto me lleva a tomar una actitud más agresiva, esto me lleva a decir, no, esto es lo que va a pasar, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer por mi ciudad? Nos tiene que llevar a tomar una actitud diferente de decir, bueno, estamos en una situación difícil, algo hay que hacer. Estamos en una situación muy complicada, algo tenemos que hacer por nosotros mismos, por nuestra familia y por la gente que está alrededor nuestro, por la sociedad. Y en el reino de Dios es así. Por algo la Biblia dice que el reino de los cielos solamente los violentos son los que lo arrebatan. Estas personas que se juegan, estas personas que están dispuestos a luchar más allá de la situación que le toque vivir. Jesús les estaba hablando a los discípulos de todo lo que va a tocar vivir, pero al final le da una promesa. Le dice que el que persevere, en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no es que solamente voy a vivir una situación, solamente el mundo está viviendo todas estas cosas para nada, para que termine en nada, para que termine todo destruido. No, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y es una promesa que el Señor nos da a nosotros. En nuestras situaciones, en nuestras adversidades, el perseverar. Y el perseverar tiene que ver con el mantenerme firme, con el ser una persona sólida, el no retroceder, el jugarme, el avanzar, el ser constante más allá de las situaciones que a mí me toca vivir, más allá de las cosas que a mí me toca enfrentar como persona, ya sea una enfermedad, ya sea un problema familiar, ya sea una situación económica. Y de todas estas cosas no se escapa nadie. De la enfermedad no se escapa nadie. De la situación económica no se escapa nadie. Por más que pueda ser una persona millonaria, pero puede tener otra situación. Y cada uno de nosotros, cada persona tiene situaciones que muchas veces nos quiere hacer retroceder, nos quiere hacer soltar las riendas y volver para atrás y bajarnos y decir, listo, hasta acá llegué. Nos quieren hacer tirar la toalla y decir, no puedo más.
Pero la Biblia nos dice que aquellos que perseveran son los que serán salvos. Aquellos que perseveran son los que van a tener esta recompensa. Y muchas veces el temor lo que nos hace, nos lleva a olvidar las promesas que Dios nos ha dado, aquellas cosas que el Señor ya puso en nuestra vida. Las sabemos, sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que somos salvos, sabemos que Dios nos espera para compartir una eternidad, pero muchas veces en un momento de dificultad queremos largarlo todo. Por estas situaciones que le decía a los discípulos, o por muchas cosas más, queremos largarlo todo. ¿Saben? Nosotros en medio de la pandemia, cuando no se podía salir, cuando solamente podía salir a comprar las cosas necesarias y básicas, o que solamente se podía salir con el DNI, nosotros no paramos de hacer evangelismo, de salir a orar a las calles. Y vino la policía, nos han querido correr, nos han dicho de todo, pero nosotros íbamos con el parlante, nos poníamos en la plaza, íbamos por la calle predicando, nos acercábamos a la gente. Y una de las cosas que nos decía nuestro pastor era, si nos llevan preso por predicar el evangelio, gloria a Dios por eso. Ahora, muchas veces podíamos decir, bueno, me voy a pasear aunque no pueda salir, y capaz, digo, me agarra la policía, me mete una multa. Bueno, eso me pasa por ser no sé, una persona que hace la cosa fuera de la ley, pero si vamos a hacerlo por la causa de Cristo, gloria a Dios por eso. En un momento estábamos en la plaza, nos fuimos con el parlante y organizamos nosotros acá en Jocún, Puerto Madryn, y es más, invitamos a los pastores, a la gente de la iglesia, vamos a la plaza. Y nos pusimos a orar, nos pusimos a predicar. ¿Quién llegó? La policía. La policía y nos quería sacar. ¿Y qué hacen acá? Encima, algunas de las personas se sentaron en los bancos, la sacaron, le dijeron, no pueden estar acá. Y le dijimos, miren, no estamos haciendo nada malo, estamos predicando. Justamente la sociedad, la gente está sensible, la gente está necesitada, la gente necesita un mensaje de esperanza. ¿Qué mal lo estamos haciendo? No vamos a contagiar a nadie, estamos todos cumpliendo las normas, el distanciamiento, estamos con los barbijos, estamos orando, bendiciendo la ciudad, no estamos haciendo nada malo. Y la policía dijo, bueno, está bien, qué sé yo, se terminaron yendo. Ahora, y si nos llevaban presos, bueno, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por la persecución, pero estamos en el tiempo donde nosotros tenemos que jugarnos, ir más allá de nuestras dificultades, de nuestros problemas, para compartir el evangelio. El temor no puede ser algo que nos domine, el temor no puede ser algo que nos gobierne, el temor no puede ser algo que nos lleve a tomar decisiones. Yo pensaba, hay mucha gente que le gustaría ser como tal persona, como tal predicador, o algunos dicen, a mí me gustaría ser como Pablo, que era así, que tenía convicciones firmes, que tenía convicciones fuertes, que era una persona que tenía que sabía bien dónde estaba parado, cuál era su lucha. Pero yo me pregunto, estas personas que dicen quisiera ser como Pablo o quisiera ser como tal predicador que tiene tanta fuerza, tanta unción, ¿saben todas las cosas que vivieron de antemano para llegar a ser la persona que era? Porque muchas veces queremos el final, queremos el resultado, pero una de las cosas que necesitamos es el proceso para poder llegar a ese resultado. Pero en medio de ese proceso es donde surge el temor, donde surge el miedo y es donde queremos abandonar. Sabemos cuál sería nuestra meta, pero el sufrimiento, el dolor, la dificultad, el miedo, el temor nos hace abandonar. En el versículo 6 que leíamos ahí del capítulo 24, Jesús le dice, es necesario que esto acontezca. Es necesario que estas cosas acontezcan. Ahora, entonces, las cosas, las dificultades son necesarias para nuestra vida. Las dificultades, los problemas, las enfermedades, los dolores, son necesarias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son las que forjan nuestro carácter. Porque son estas cosas que nos forjan como cristianos, nos afirman. Son esas cosas que nos hacen firmes nuestras convicciones, nos llevan a afirmar nuestras convicciones, nos llevan a afirmar nuestra vida en la verdad que es Cristo. Ahora, si no tuviéramos situaciones,
¿Cómo podemos hacer para afirmarnos? ¿Cómo puedo yo saber que si hago una carpa, cómo puedo yo saber si está firme si no viene un viento? Ahora, cuando viene el viento, yo sé que esa carpa está firme o no está firme, que necesito reforzarla, que necesito como afirmarla más. Entonces, las dificultades en nuestra vida son necesarias. Pero tenemos la opción de tomarla o de escapar de ella. Y lo triste es que mucha gente hay que abandona en el proceso. Hay mucha gente que retrocede en medio del proceso. Eso es lo triste. Que hay mucha gente que lo deja todo porque no aguanta el proceso, pero la Biblia dice que Dios no nos va a dar cosas que nosotros no podamos soportar. Aquellas cosas que el Señor pone en nuestra vida y que muchas veces las permite es porque nosotros podemos soportarlas, porque Él nos da la fuerza para poder enfrentarlas, porque Él nos da la fortaleza, Él es quien nos sostiene en medio de la dificultad, Él es quien nos sostiene en medio de la adversidad. Y hay gente que no, que lo deja todo. Y yo me ponía a pensar, lo triste no es solamente que abandonan, sino es que se pierden lo mejor. Se pierden la recompensa que el Señor ya nos ha dado. En 2 de Corintios, capítulo 4, me pueden acompañar, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice en este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Dice de esta forma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El versículo 17. Esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, entonces, la dificultad tiene que producir eso en mi vida. Muchas veces por el temor no enfrentamos la dificultad. Como dije al principio, el temor nos quiere como paralizar para no enfrentar la dificultad. Pero si nosotros vamos a la Biblia, dice que estas tribulaciones, estas dificultades, los problemas económicos, problemas de enfermedades, problemas familiares, problemas aún en nuestra comunidad, los que vivimos en Jucum, problemas en la ciudad, cualquier cosa, dice que producen en nosotros este eterno peso de gloria. O sea, no produce cualquier cosa, no produce solamente una emoción, no produce algo que desaparece o que se desvanece fácilmente. No, está produciendo un peso de gloria en nosotros, un peso de gloria en nuestra vida, en nuestra familia. Es algo que marca nuestra vida para la eternidad. Este peso, eterno peso de gloria. Ahora, qué tremendo, ¿no? El saber que una situación me puede llevar a algo glorioso o una situación me puede derribar por completo. Una situación me puede llevar a algo tremendo en Dios o me puede destruir por completo. Pero nosotros no nos movemos bajo el temor, bajo este sistema que te infunde miedo, que te infunde temor. Nosotros tenemos una verdad, nosotros tenemos una palabra de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos algo tan glorioso que viene de parte de Dios y en eso nos mantenemos y en eso tenemos que caminar. Las dificultades siempre van a estar, los problemas siempre van a aparecer, pero nosotros no nos movemos bajo eso. Nosotros nos movemos bajo la verdad de Dios. Ahora, el proceso importa en nuestra vida. Entonces, cuando estés en medio de un proceso, en una dificultad, creo que es momento también para decir gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estoy viviendo. Me cuesta, es difícil, pero yo sé lo que vas a producir en mi vida. Yo sé lo que vas a hacer conmigo. Yo sé lo que vas a hacer con mi familia. El poder mirar las cosas desde otra perspectiva, el poder mirar las cosas desde otro ángulo, desde la mirada de Dios. El versículo 18, ahí lo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que produce esa dificultad es algo eterno y es algo glorioso. Ahora, cuando nombra ahí las leves tribulaciones momentáneas, yo pensaba, puede ser algo
no sé, ejemplo, una enfermedad que pueda durar un año y con un tratamiento, listo, Dios me sanó. Y quizás es una enfermedad que me dura toda la vida. Quizás yo me muero por esa enfermedad, pero aún así fue algo momentáneo, porque la eternidad es otra cosa. El estar con el Señor, yo sé que voy a vivir una vida eterna sin dolor, sin sufrimiento, sin necesidad de nada, solamente estar con el Señor. Entonces, las leves tribulaciones momentáneas pueden ser cosas de corto tiempo o pueden ser cosas que duren toda nuestra vida terrenal, pero sabemos que no duran toda la eternidad. En la eternidad va a ser algo totalmente diferente. Dios lo que quiere hacer es afirmar nuestra vida, afirmar nuestro corazón, afirmar nuestras convicciones. Pero porque el enemigo siempre trata de intimidarnos, el enemigo siempre trata de hacernos retroceder, es quien nos intimida, es quien nos persuade a que nosotros abandonemos nuestra misión, abandonemos nuestras convicciones cristianas. Yo me ponía, hoy estaba escuchando todo lo que se está debatiendo, ¿no?, en diputados, y muchos de los que en el 2018 votaron en contra de esta ley, hoy están votando a favor. Ahora, han sido intimidados, han sido como manipulados, han sido o sobornados o apretados, como sea la forma la palabra que usemos, y esa misma intimidación fue lo que los hizo cambiar de parecer. Los han persuadido a que cambien su parecer para que esta ley se apruebe. Y qué triste, ¿no? Qué triste porque están dejando sus convicciones. Y muchos de ellos, varios de ellos, hoy escuchaba uno, supuestamente de raíces cristianas, muchos de ellos han dejado sus convicciones porque los han manipulado, porque los han forzado a que cambien, a que voten a favor de esta ley. Entonces el enemigo nos persuade, nos obliga, nos exige. Muchas veces el temor nos lleva a esto, a actuar de una forma incorrecta, de una forma que no es la que queremos, pero lo terminamos haciendo porque el temor, el miedo, la intimidación es tan grande en nuestra vida. El temor nos lleva a olvidar, como dije hace un momento, nos lleva a olvidar de las cosas que el Señor nos quiere dar, nos lleva a olvidar. Es como que nos trata de cegar para que no miremos, como dice la palabra, con esta mirada de eternidad, sabiendo de que lo que nos espera es mucho mayor de lo que nosotros vivimos en esta tierra, es mucho mayor de lo que nosotros estamos pasando en este momento. Cada uno de nosotros tiene dificultades. Cada uno de nosotros en muchos momentos nos ha surgido el temor, la inseguridad, la intimidación, el miedo. Y a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos qué decisión tomar en base a nuestra vida. Pero si nosotros nos movemos por eso, por ese temor, por esa inseguridad, estamos perdidos. Ahora, tenemos la palabra del Señor, tenemos las promesas que Dios nos ha dado, que Jesús les estaba diciendo a los discípulos: el que persevera, este será salvo, este va a llegar a la eternidad, este tiene una recompensa grande. Eso es lo que a nosotros nos tiene que mantener, eso es lo que a nosotros nos tiene que animar a que nosotros seamos violentos, esto es lo que nos tiene a nosotros que empujar a que nosotros tomamos decisiones radicales en nuestra vida, más allá de la situación que nosotros vivamos. En Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, del versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32 al versículo 34. Jesús dice de esta manera: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué interesante lo que Jesús está diciendo, ¿no? Primeramente, comenzando con estas dos palabras: no temáis. Ahora, no es cualquier persona quien nos dice que no tengamos temor. Es Jesús mismo, es Dios quien nos habla. Ahora, el enemigo, muchas veces cuando nos intimida, creemos en lo que el enemigo nos está diciendo. Aquellos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas veces los creemos.
y vivimos de acuerdo a esas cosas. Pero Jesús es quien nos está diciendo, no temáis. Dios es quien nos dice que nosotros no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque primeramente Él es quien está con nosotros. Él es quien pelea por nosotros. Él es quien nos ayuda a poder enfrentar cada situación. Acá en este pasaje, anteriormente hablaba del rico insensato, del afán, de la ansiedad y de la gente que justamente muchas veces por la economía, por lo material, muchas veces también se afana y es lo que los lleva a tener temor. Pero acá Jesús dice, no tengan temor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y yo me ponía a pensar en esta palabra Padre. Dice a nuestro Padre, no dice a vuestro Dios, a vuestro Señor, dice a vuestro Padre. Ahora, un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Un padre siempre va a querer darle lo mejor a su familia. Y acá es nuestro Padre Celestial que dice que nos está dando el reino, que a Él le ha placido darnos el reino, que Él ha querido entregarnos este reino a nosotros. Él ha querido compartirlo con nosotros. Pero justamente pensando en la palabra Padre, yo que soy papá de dos hijos, me ponía a pensar, si bien yo quiero lo mejor para mis hijos, pero tampoco hago cosas como para que ellos no sufran. Ahora, un ejemplo, que son chiquitos, una de las cosas, cuando vamos a la plaza, yo y mi esposa somos muy diferentes. Y por ejemplo, yo si vamos a la plaza, la idea es que los niños vayan a jugar, que se trepen, que suban al tobogán, que suban las escaleras, van a la plaza a jugar. Ahora, mi esposa tiene otra mirada diferente, le da miedo de que suban, le da miedo de que se golpee, le da miedo que se caiga. Pero yo le digo, si nosotros vivimos con ese temor de que se caiga, de que se golpee, no te subas ahí, no lo vamos a dejar que él se desarrolle, que él se dé cuenta de que se puede golpear si se sube por ahí, si se sube por una forma, por un lugar donde no tiene que subirse. Entonces yo digo, no, déjalo, y si se golpea, bueno, va a llorar, espero que no se quiebre, pero bueno, va a llorar, le va a doler, pero va a aprender. O sea, ahí donde yo entiendo también de que Dios es nuestro Padre, pero muchas cosas Él permite justamente para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros afirmemos nuestra vida. Y yo pensaba, hay cosas que los padres pelean por sus hijos. Hay muchas cosas que los padres pelean por sus hijos, pero hay otras cosas que los padres dejan que sus hijos peleen solos, porque ellos necesitan ganar sus propias batallas. Ellos necesitan experimentar, enfrentar a los enemigos, porque si yo como padre enfrento a los enemigos por ellos, el día de mañana, cuando sea grande, no vas a saber cómo enfrentarlo, no vas a saber qué decisiones tomar. Y nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Por eso mismo nos está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Todo está bajo control. Dios sabe por qué hace las cosas. Si estoy viviendo una situación económica mal, si estoy viviendo una enfermedad, tranquilo, no tengas temor. Dios sabe por qué lo permite y por qué lo hace. Hay un premio supremo, hay un premio mayor que Dios nos está dando que lo que estemos viviendo acá en la tierra. Pero un versículo más adelante dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Y cuáles son estas cosas, estos tesoros para poder tener tesoros en el reino de los cielos? Justamente los principios, vivir dentro de los principios, la obediencia, vivir dentro de la honestidad, la misericordia, el amor a nuestro prójimo. Por algo dice, vendan lo que poseen, den limosna, que lo material, que las situaciones, las circunstancias que están viviendo no los ate, no los aferre, ustedes están por algo mucho mayor.
Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si nosotros nos dedicamos a vivir dentro de los principios de Dios, más allá de lo que nos toque enfrentar, nosotros tenemos asegurado una eternidad. Nosotros tenemos algo asegurado de parte del Señor que nada ni nadie nos puede quitar, que nada ni nadie nos puede sacar de nuestras manos, porque Dios lo prometió, porque Dios nos los ha dado. Por eso nosotros debemos perseverar. Ahora nuestro corazón debe estar afirmado, cimentado en la verdad, cimentado en la eternidad. Sabemos que vamos a esa eternidad. No es algo pasajero. La eternidad no es algo pasajero. Es algo que vamos a disfrutar todos juntos, nosotros como un cuerpo, como cristianos, pero si perseveramos y vamos más allá de las circunstancias, de las dificultades que nosotros vivamos, lo material, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, todo eso va a ser pasajero, pero la eternidad no. Nuestros ojos deben estar puestos siempre en Cristo, siempre en el Señor, porque Él sabe cómo nosotros debemos caminar. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, Él es quien nos va a dar dirección, Él es quien nos va a dar la fortaleza, Él es quien nos va a dar los pasos que nosotros tenemos que dar en medio de la dificultad. Y Pablo decía, muchas veces tenemos que gloriarnos, que gozarnos en medio de la dificultad, en medio del problema. Debemos estar alegres. Y uno dice, ¿cómo puedo estar alegre en medio de una dificultad? ¿Cómo puedo estar contento y cantando en medio de un problema? Pero porque yo sé, porque mis convicciones saben de que lo que yo tengo es mucho mayor de lo que este mundo me puede ofrecer. Nuestra vida debe estar en las manos del Señor. Y cuando nuestra vida está en las manos del Señor, sabemos que nuestra vida está segura. No hay temor, no hay dificultad, no hay problema, no hay nada que nosotros nos pueda, de cierta forma, hacer retroceder, porque nuestra vida está segura en Cristo. Nuestra vida está segura en el Señor. El temor no debe ser algo que a nosotros nos lleve a tomar decisiones, sino que nuestra fe en el Señor, nuestra esperanza en Él, el saber que estamos seguros. Entonces, mi ánimo, mi consejo, mi palabra en esta noche es decir, no temamos, el Señor siempre estará con nosotros. De principio a fin, el Señor siempre estuvo, está y estará con cada uno de nosotros. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos mantiene y Él es quien nos va a llevar a enfrentar cada cosa en esta sociedad, en este sistema que estamos viviendo en esta vida. Y me gustaría poder orar en esta noche por este tiempo y por esta palabra. Que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo quien traiga una revelación, una verdad en nosotros, quien traiga una revelación de lo que significa estar en Él y no vivir bajo este temor que nosotros muchas veces viene a nuestro corazón, a nuestra vida. No vivir bajo este miedo que el enemigo nos mete o que este sistema, que esta sociedad, que este mundo siempre quiere ejercer sobre nosotros. Nosotros tenemos una palabra eterna, una vida eterna. Tenemos palabra de Dios, tenemos algo tan preciado, como dije recién, que nada ni nadie nos puede quitar.